Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente este sábado 24 de junio de 2023. Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Banderas, nuestro programa que sirve para hablar de libros, pero también de historia, literatura, sobre política, sobre América Latina y Chile. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo español, aprovechamos su visita a Chile, Pedro Martínez Lillo. Él fue invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián al seminario a 50 años del 11 de septiembre de 1973. Hizo una gran exposición sobre la recepción que hubo en España sobre el gobierno del presidente Salvador Allende y sobre el 11 de septiembre mismo. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y ha contribuido a la formación de numerosos investigadores chilenos. Les ha dirigido la tesis de doctorado. Yo he tenido la ocasión de leer algunos de esos trabajos muy valiosos y yo creo que no falta la verdad si digo que es un amigo de Chile y un muy buen amigo. Pedro, qué alegría tenerte en nuestro programa Historia, Libre y Bandera. Pues muchas gracias, Alejandro. Para mí es también una enorme satisfacción estar aquí en Chile. No venía desde el año 2015, pero la verdad que ha sido toda una motivación personal e intelectual estos días que he pasado con vosotros, la oportunidad de haber participado en este seminario internacional, como has manifestado, a 50 años del 11 de septiembre de 1973. Ha sido una suerte también de reencuentro con Chile, como bien lo has manifestado. Yo he trabajado aquí en bastantes ocasiones, he generado mucha amistad académica con colegas en distintas universidades. No venía, como repito, desde el año 2015 y bueno, esto ha sido para mí también un elemento de motivación y de reflexión importante. Te estoy muy agradecido, además, Alejandro, por varias circunstancias. Siempre me has tratado excelentemente y yo quiero que esto que te digo a veces en privado también se manifieste en público, quiero subrayarlo, y también por el esfuerzo que has hecho para que yo estuviera hoy aquí y además en este programa que he seguido en algún momento. Muchas gracias, Pedro. El 2015 estuvo acá y el 2015 se presentó este libro, América Latina y Tiempo Presente, Historia y Documentos, que además es una prueba de lo que hace Pedro, porque este es un trabajo compartido con Pablo Rubio Apiolaza, un gran historiador chileno, muy buen investigador, que ha estado sentado ahí donde está Pedro en este minuto, conversando sobre su libro de las relaciones de Estados Unidos con Chile, 1984-1994. Entonces queríamos partir con este libro. ¿Cómo nació este libro, Pedro, que es en compañía de este investigador chileno? Son 100 textos fundamentales para leer la historia del continente, textos del siglo XX y XXI. Efectivamente. Bueno, pues el origen de este libro es el siguiente. Lo primero que hay que advertir es que este no es un libro de investigación, no es un libro resultado de un proyecto, de un trabajo, digamos que de años, como puede ser, por ejemplo, una tesis doctoral que se publica o un proyecto de investigación que tenemos que luego al final acaba publicado. Este es un libro, digamos que divulgativo, porque en realidad es así, que busca aproximarse a la historia del tiempo presente de América Latina, porque parte de 1945, aunque hay lógicamente alguna reconsideración anterior, pero parte a partir de 1945 hasta prácticamente nuestros días. Han pasado ya algunos años, porque efectivamente se editó en el año 2015, pero si me preguntas un poco qué hay detrás de esto, cuál es la motivación, pues yo te diría que es el intento de poder aproximarnos a la historia de América Latina más reciente a través de documentos, a través de declaraciones, documentos históricos,
discursos políticos, textos diplomáticos, proclamaciones presidenciales, en fin, algo que los historiadores podemos entender como fuente histórica, y entonces aproximarnos a lo que ha sido la evolución de América Latina a través de esos textos. No es un libro que simplemente recopile textos, sino que junto a los textos hay una contextualización, hay introducciones que van, digamos que encaminándonos a poder entender el alcance, la importancia o el sentido de los textos, ¿no? Quiero también advertir que esta forma de trabajar, esta forma de publicar no ha sido nueva para mí. Yo he publicado 2 libros, uno en 1995 y otro en el 2018, con un famoso catedrático también, un importante catedrático de Historia de las Relaciones Internacionales en España, que es Juan Carlos Pereira. Esos textos estaban dedicados a documentos diplomáticos internacionales, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, la idea o el ánimo que tenía cuando trabajé con Pablo Rubio, gran historiador y gran amigo, era un poco pues traer esa fórmula que habíamos ensayado sobre textos diplomáticos, hablar del sistema internacional en perspectiva histórica, pues hacerlo en el caso de América Latina. Ahora, hay una muy buena selección de temas, porque parte con América Latina en la Guerra Fría, el populismo, los años revolucionarios tras la Revolución Cubana, las dictaduras militares, la redemocratización en los 80, 90, el giro hacia la izquierda en los 2000, o sea, prácticamente se cubren todos los temas relevantes de la historia política del continente. Sí. Yo creo que el libro en ese sentido presenta 2 desafíos importantes, ¿no? Uno es la selección de textos, porque aquí hay que ser muy cuidadosos, porque es obvio que incluir un texto o retirar otro o que no aparezca otro, de alguna manera está orientando lo que queremos plantear. Entonces, tanto Pablo Rubio como yo, en esta selección de textos, hemos intentado ser rigurosos y no, digamos, que plantear una orientación subjetiva en cuanto a la selección. Ahora te contaré una pequeña anécdota que a lo mejor puede ser ilustrativa. Y luego también es un poco, en función de eso, cómo entendemos que ha evolucionado históricamente América Latina en estos 50 años o 60 años, ¿no? Y efectivamente la estructura remite a los procesos políticos, a las realidades económicas y sociales y también a una preocupación que yo siempre he tenido, que tiene que ver de qué manera América Latina se inserta en el sistema internacional. Por lo tanto, hay también un guiño, por decirlo de alguna manera, a esta cuestión, digamos que internacional o a proyección internacional de América Latina, que yo entiendo que es fundamental. La anécdota que te quería contar es que este libro ha tenido críticas buenas, lógicamente, y críticas que no son tan favorables, ¿no? Y una de estas críticas, digamos que no fue buena, pero la admitimos, venía a decir que el libro era algo así como una bonita caja de bombones, estaba todo perfectamente presentado, con sus lazos y tal, y cuando uno lo abría y, en fin, cogía un bombón o el caramelo, es decir, los textos, había una cierta frustración, ¿no? Porque se consideraba que había un cierto sesgo, ¿no? Político-ideológico. Bueno, no fue nuestra intención, si eso ha sido así, no fue nuestra intención, pero bueno, pero a veces evidentemente también hay que entender que eso puede ocurrir, claro. Te hago una pregunta obligatoria antes de entrar en algunos temas. ¿Cómo nace tu interés por América Latina? Bueno, pues yo conozco América Latina o digamos que me introduzco en América Latina a través de Chile, porque yo no tenía ningún contacto, digamos que ni académico, ni personal, ni había viajado a América Latina hasta el año 1995, en que con un buen amigo, Álvaro Soto, conseguimos un proyecto de investigación importante por parte del Ministerio de Educación en España para hacer un análisis comparativo de las transiciones chilena y la transición española.
Bueno, eran los años 90, esto estaba muy en boga, gustaba mucho, los análisis comparativos. También había, digamos que una gran apuesta desde España para que el proyecto de transición y de cambio en Chile, cambio democrático, la transición, se pudiera consolidar. Bueno, recibimos este proyecto. Yo vine aquí por primera vez en julio de 1995, acompañando a este compañero juntos para este proyecto de investigación, para poner en marcha ese proyecto. La verdad que quedé muy impactado por el país, quedé muy impactado, Alejandro, y es verdad, soy absolutamente franco y sincero, por el nivel y la calidad que encontré en los académicos y colegas con los que trabajamos. Para mí fueron una fuente de inspiración. Y bueno, pues esto me empezó a interesar la historia de Chile, lógicamente la presencia de Chile en América Latina, el sistema internacional o el sistema interamericano, en fin, esto fue un poco la deriva, ¿no? Porque yo me dedicaba a otras cosas, fundamentalmente a temas relativos a la integración europea o la historia de la integración europea. Perfecto. Cuando uno se adentra al libro, a la caja de bombones, como decía, uno ve que en el primer tema aparece como un interés, un esfuerzo de desarrollo en América Latina. La CEPAL, el desarrollismo, Raúl Prebisch y otros. Pero que se cae en un desencanto después. Algo de eso muestran las revoluciones y también los regímenes militares. ¿Por qué pasa esto habitualmente en América Latina? Como que se parte con tanto entusiasmo y de repente como que hay un cansancio a mitad de camino. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes preguntas, y uno de los grandes retos que los historiadores de lo contemporáneo o lo del presente tienen sobre América Latina. Esta es una aspiración básica, fundamental, junto, digamos, que a la estabilidad política o la construcción de modelos políticos democráticos, en poder encontrar o desarrollar un modelo de desarrollo que genere crecimiento con igualdad, con distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, interrogarse sobre eso, yo creo que es por qué pasa eso, cuáles son las realidades específicas que en América Latina están o aparecen, que nos pueden explicar el atraso o el subdesarrollo o la manera en que la economía latinoamericana se inserta en el sistema económico mundial. Yo creo que esos son elementos fundamentales, son cuestiones básicas que hay que hacerse. En este sentido, el punto de partida básico efectivamente es la CEPAL, la creación de la CEPAL en el año 48, su instalación aquí en Santiago, una figura fundamental como es la de Raúl Prebisch, que crea todo este proyecto. Junto a Raúl Prebisch, las personas que en esos años le están acompañando, Furtado, Botti, Sunkel, en fin, Pinto, en fin, todas estas cuestiones, que además no son solo economistas, son también antropólogos. Sí, claro. Y esto yo creo que lo que genera es esta forma de ver América Latina, de pensar América Latina, cuáles son los elementos específicos del desarrollo, del subdesarrollo latinoamericano. Y claro, a partir de ahí empieza toda una escuela teórica y una dimensión práctica de cómo superar el subdesarrollo o cómo generar un modelo de desarrollo en América Latina, que es lo que ha marcado, ¿no? Su historia durante todo este tiempo. Yo creo que el gran en corte se produce, los años 60 son los años del desarrollo general en el sistema internacional, las expectativas que se habían generado en esta primera etapa de la CEPAL, en torno al ISI, al proteccionismo, la integración, etcétera, etcétera. Es cierto que no dan sus resultados. A final de los 60 ya es obvio que esto no es así. Se está planteando un recambio que puede tener una dinámica más radical o de otra perspectiva, pero yo creo que el gran cambio se va a producir en la década de los 80 en torno a la gran crisis de la deuda latinoamericana. Yo creo que es la década perdida, cuando ahí sí que se hace una profunda reconsideración de todo esto, que llevará, grosso modo y por resumir, a un modelo de desarrollo en términos neoliberales. En paralelo a la formación de la CEPAL hay una figura que es crucial,
pero que parece que solo es entendible en Argentina, que es Juan Domingo Perón. Sí. ¿Lograste hacerte alguna idea de Perón? Porque es una figura muy inacible al final Sí. para los que no se meten directamente en Argentina. Pues con sinceridad no, pero yo creo entender que no soy el único que en esta situación, ¿no? Me recuerdo un trabajo de Carlos Malamud, que es un gran americanista en España, que publicó hace 8 o 9 años un libro que llevaba por título Populismos de ayer, de hoy y de siempre, que en la introducción viene a decir algo así: he dedicado mucho tiempo a este libro, son 200 páginas o algo así, dice, pero no me pregunten lo que es el populismo, porque resulta difícil de definir. Bueno, un poco, es decir, que todo esto refleja seguramente la complejidad para poder acercarse a trabajar científicamente en torno al populismo. Yo creo que Perón es una figura absolutamente señera de ese populismo clásico. Seguramente entiendo que es una figura que se explica por la propia realidad argentina. En el libro, el texto que incluimos es su declaración del 17 de octubre de 1945, que es un poco el punto de partida de todo su proyecto, la gran declaración, digamos que populista, de todo lo que va a ser su movimiento, el justicialismo. Y que sigue vigente hasta el día de hoy. Sigue vigente, lo tenemos y es bisagra en Argentina, o sea, claro, imposible entender sin el peronismo. Sí, y uno tiene la impresión, seguramente tú eso lo conoces mucho mejor que yo y lo puedes percibir mucho mejor que yo tengo la impresión de que no se va a acabar. Por el momento no. Por el momento tiene ganas de seguir viviendo. Claro, sí. Habrá cambio en la presidencia de la República, habrá giro político, pero seguramente como se ha convertido en un movimiento que trasciende ya, digamos que, lógicamente, a quien fue su gran ideólogo, su gran figura, pues habrá, en fin, populismo o peronismo o justicialismo durante mucho tiempo. Estamos conversando con Pedro Martínez Lillo a propósito de este libro que editó junto a Pablo Rubio Apiolaza, América Latina y Tiempo Presente, Historia y Documentos. Volvemos en un momento. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos en Historia, Libro y Banderas con Pedro Martínez Lillo, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, aprovechando su visita a Chile. Pedro, yo creo que yo tuve la experiencia en Inglaterra de que los centros de estudio de América Latina se crearon por la Revolución Cubana. Cuando ocurrió la Revolución Cubana, los británicos, también los norteamericanos y en otro lado dijeron, oye, hay que estudiar América Latina, algo está pasando allá. ¿Cómo percibes tú el impacto de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, del Che Guevara? Pues ciertamente eso marca un antes y un después. Sí. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? En alguna ocasión, ahora no recuerdo dónde, pero en alguna ocasión recuerdo haber leído en un ensayo sobre América Latina contemporánea, decir algo así, que el tiempo presente en América Latina se acelera con la Revolución Cubana, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí efectivamente esto es un parteaguas, es un antes y un después, y la revolución y el triunfo de la revolución, el proyecto que se pone en marcha, marca absolutamente la historia de América Latina en muchos ámbitos, en muchas facetas, desde lo cultural, la literatura, también la historia, la política, el accionar revolucionario, la propia división que se produce dentro de la izquierda, aquellos sectores más ortodoxos que no entienden la estrategia que hay, y a quienes, sin embargo, defienden la lucha armada porque consideran que este ha sido el elemento que precipita el éxito y el llegar al poder, y por lo tanto desde el poder poner en marcha el proyecto revolucionario, ¿no? Yo creo que esta es una circunstancia que no se puede ignorar, que no se puede también, digamos, que disminuir en cuanto a su alcance, y yo creo que lo sabemos los historiadores, estamos absolutamente convencidos de eso. Yo creo también, Alejandro,
que hay otra dimensión de la Revolución Cubana que nos remite a su proyección internacional o su alcance internacional, ¿no? Porque eso también nos permite desde otras esferas o desde otras latitudes poder medir su alcance o intentar medir su alcance, ¿no? El éxito de la Revolución Cubana tiene lugar en un contexto que va a ser, bueno, sabemos, el 1 de enero de 1959, pero todo este proyecto se va a desarrollar en un ámbito definido por la Guerra Fría, obvio, pero también por una Guerra Fría que entra en eso de lo que Westman va a llamar la Guerra Fría global, es decir, el auge y el desarrollo del tercer mundo y el tercermundismo. Y la Revolución Cubana, para muchos actores de ese tercer mundo, se convierte en referente, ¿no? Y bueno, el hecho de que en 1966, en enero de 1966, la Continental, el gran movimiento de los movimientos revolucionarios de 3 continentes, América Latina, Asia y África, se celebre en La Habana, nos está diciendo algo. Sí, claro. Que junto a este impacto que tiene en América, y que ya hemos dicho que significa una suerte como de aceleración del tiempo histórico, está toda esta proyección de Cuba. Lo hace mundial. Claro, mundial, ¿no? Yo me recordaba una circunstancia, es anecdótica, pero yo creo que es ilustrativa, ¿no? En el libro aparece uno de los textos referidos a la Revolución de Abril de 1965 en República Dominicana. Eso te iba a preguntar, porque Sí. tú nombraste la Guerra Fría, y en esto hay mucha presencia norteamericana, y tú estabas estudiando la situación de República Dominicana. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Sí, pues mira, lo que te iba a decir es que justo en el momento en que se produce la intervención de los Estados Unidos en República Dominicana, que es en abril de 1965, ese mismo día, prácticamente ese mismo día, no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero prácticamente el mismo día, creo que es el 28 de abril de 1965, que las tropas norteamericanas entran en Santo Domingo, ese mismo día Ernesto Che Guevara estaba cruzando el lago Tanganica para llegar al Congo y en el Congo poner en marcha lo que él creía que podía ser un proyecto revolucionario de lucha armada contra el imperialismo, y poder sacar adelante en África Negra, en el África subsahariana, su proyecto revolucionario. Creo que estas dos cuestiones son muy ilustrativas de esto, ¿no? Efectivamente, el tema de la República Dominicana se convierte en una de las grandes controversias de América Latina en los años 60. Lo que se produce es un levantamiento de un sector liberal del ejército dominicano que quiere romper con todo lo que es la tradición post-trujillista en el país, y esa situación da lugar a un levantamiento popular, y ese levantamiento popular precipita la intervención primero de los sectores conservadores del ejército, que luego son apoyados por los Estados Unidos, ¿no? Y esto genera una situación que en América Latina provocó un gran debate en muchos aspectos, pero quizá el más representativo tiene que ver con, bueno, ¿funciona el sistema interamericano o no funciona? Porque ¿cómo es posible que la OEA acepte que un país de manera unilateral y violando todas las normas, en fin, del derecho internacional, pues entra en un país tercero en contra de la Carta de Bogotá, que negaba todo esto, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que salen, pero que hay que, yo creo, que entender en ese clima. En la investigación tuya, en los foros que has participado, ¿tú notas que en América Latina hay algún tipo de pensamiento original, o más bien se toma lo que se produce en Europa y en Estados Unidos y se adapta a la realidad local? Yo en lo personal doy mi opinión, pero yo creo que Ernesto Che Guevara desarrolla un pensamiento revolucionario original, basado en el marxismo-leninismo, pero que tiene mucho de latinoamericano. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que hay una contribución propiamente latinoamericana en distintos ámbitos del pensamiento. Este es uno de ellos, digamos que en el accionar, en la práctica y en la teoría revolucionaria. De hecho, tan es así que desde la Unión Soviética siempre se manifestó una cierta
o a veces una profunda desconfianza respecto a todo esto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay un planteamiento propiamente latinoamericano, pero América Latina está inserta en el mundo y no es algo ajeno, ¿no?, a lo que ocurren en las grandes, digamos que en reflexiones o planteamientos teóricos que se desarrollan en otras partes, ¿no? Es normal que América Latina reciba la influencia europea, en muchos aspectos igual que la influencia norteamericana, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy interesante. Y esto también nos permite hablar un poco sobre cuál es la influencia, en este caso de Europa, sobre América Latina, o cómo es el trasvase de ideas entre América Latina y Europa, que es muy antiguo, desde luego, que en el siglo XIX tiene una gran importancia desde mi punto de vista, que también en algún aspecto se consolida a lo largo del siglo XX, especialmente en el marco de algunas élites o de algunos sectores de pensamiento, y que genera en América Latina una suerte de concebir Europa a veces como una aspiración del máximo deseo, ¿no? Recuerdo que hay una frase de Carlos Fuentes, un gran escritor mexicano, que decía, Francia es la última patria de un latinoamericano, ¿no? Bueno, yo creo que esa visión también de las cosas, yo creo que tiene también su plasmación en América Latina, claro. Y en materia de ideas políticas o de pensamiento en general, o incluso de literatura, ¿hay algo que te haya llamado la atención entre los chilenos? ¿Algún autor, pensador, político que tú digas, mira, aquí hay una cosa que me permitió comprender, no necesariamente que compartas su visión, pero que te haya abierto camino? Ya. Bueno, yo un escritor que me ha gustado seguir, aparte de los que podríamos citar, Pablo Neruda, Donoso, en fin, alguien que me ha permitido entender la realidad chilena y la realidad chilena en el mundo fue Jorge Edwards. Perfecto. Que vivió en España mucho tiempo. Vivió en España, un hombre que, bueno, ya no lo voy a descubrir, un hombre que tuvo su carrera diplomática, un hombre muy vinculado a Europa, pero que también desde esta dimensión de lo europeo, entiendo, él hacía una reflexión sobre su propio país, sobre América Latina. Yo creo que Jorge Edwards es aparte de un excelente escritor, yo creo que es una perfecta carta de presentación para esta cuestión que tú me has preguntado, ¿no? Perfecto. Pedro, tú viniste a Chile, decíamos, invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, al seminario a 50 años del 11 de septiembre del 73. Yo encontré muy interesante tu exposición sobre la recepción en España del 11 de septiembre de 1973. Y mi primera pregunta al respecto es ¿por qué fue interesante en algún grupo de la sociedad española el gobierno de la Unidad Popular, la figura de Salvador Allende, en los últimos años del franquismo en España? Bueno, te contesto, pero me gustaría hacer una especie de primera o, en fin, un pequeño prólogo, ¿no? Porque eso me parece también interesante, querido Alejandro. Mira, yo vine aquí efectivamente en el año 95, me interesé, lo decía anteriormente, por el tema de un análisis comparado de las transiciones, pero al hacer ese análisis comparado de las transiciones me interesé por lo anterior, que era la relación entre el Chile de Pinochet y la España del cambio político, y eso me llevó también a los orígenes, por decirlo de alguna manera, de eso, a lo precedente, que era la relación entre Franco y la Unidad Popular, o el franquismo y la Unidad Popular. Bueno, hice alguna cosita, poco, pero ahora para preparar la ponencia en el seminario que me habéis invitado, pero he visto que hay una producción científica sobre todos estos temas, hecha por historiadores, que me parece excepcional. Y puedo citar algunos nombres: María José Enríquez Uzal, Cristina Luz García, Cristian Garay, Isabel Jara. Entonces, la conclusión, o lo que quiero subrayar, es que tengo la impresión, Alejandro, que hay una, ¿cómo te diría yo? Hay una renovación y una profundización en los estudios hispano-chilenos que me parece de una importancia notable, ¿no?
porque esto en definitiva lo que tiende es a vincular a nuestras dos sociedades, nuestros dos países que siempre se han estado mirando. Respecto a eso, ¿por qué tiene, digamos, que tanta recepción en España el tema de la unidad popular? Bueno, yo creo porque en España seguía siendo una dictadura, aunque es cierto que era una dictadura que se había, digamos, que reformado en algún sentido, había introducido algunos cambios de apertura, la ley de prensa, etcétera, etcétera, pero en todo caso seguía siendo una dictadura, ¿no? Entonces, para mucha de la juventud en España de los años 60 o de principios de los años 70, el Chile de Allende se convierte en una especie como de Edén, y hemos utilizado siempre esta cosa de la visión romántica que la vía chilena al socialismo generaba, y yo creo que a estos jóvenes españoles, que curiosamente lo que nos dicen las estadísticas es que conocían bastante bien el nombre de Allende, bueno, más que en otros países. Mucho más que en otros países, el proyecto de la unidad popular, Allende, es lo que no podemos hacer en España, vamos a hacerlo en Chile, donde hay una revolución y nos van a permitir hacerlo, ¿no? Yo creo que este es un componente sociológico que tiene que ver con esta España joven, que estaba pensando ya en el cambio político, etcétera, etcétera, que no se puede obviar. Yo creo que hay un punto importante. Ahora es un movimiento, como dices tú, sociológico, social, sí, porque los partidos comunistas, socialistas estaban proscritos, estaban fuera de la ley. Claro. Sí, no, esto no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces se ve de esa manera. E incluso también yo creo que algunos sectores del régimen franquista, lo que podíamos considerar como sectores de la tecnocracia, que están ocupando cargos de responsabilidad en la estructura de gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, que es un pragmático de la vida internacional, lo ideológico no le interesa, plantear una relación con América Latina sobre el concepto de la hispanidad, un poco ya, digamos, que a contramano, esto no le interesa, él busca una relación de tipo práctico, financiero, acuerdos comerciales y tal. Él ve, o esa parte del ministerio, o esos diplomáticos, ven que en Chile se puede hacer negocio, que España puede vender su modelo de desarrollo, en ese Chile que busca también un desarrollo, y apuestan claramente por ello, ¿no? Incluso creen, claro, desde mi punto de vista, de una manera un tanto, en fin, como te diría yo, utópica, pero creen que incluso se puede actuar sobre el gobierno de Allende para evitar que se radicalice y que haya una segunda Cuba en América Latina. Pensaban que podía tener alguna influencia. Sí, así es, sí, efectivamente. Además, eran años en que España iba hacia adelante en términos económicos, se había producido un desarrollo a partir de 1959. Efectivamente. El plan de estabilización yo creo que es de 1959, como bien dices, yo creo que es una fecha fundamental para entender el franquismo. Hay que decir que el franquismo son 40 años. Y claro, no es lo mismo el franquismo de los años 40, digamos que con esa dimensión totalitaria que tiene que ver con su relación con la Alemania nacionalsocialista o con la Italia fascista, ¿no? Con la España de los años 60, como bien dices tú, la del crecimiento económico, la del desarrollo, la del boom demográfico, la generación de una clase media, de una universidad que se masifica gracias a este aporte de la juventud, la España que recibe el turismo, que se abre Europa a través de esa relación de hecho de los turistas que vienen, en fin, siempre se decía las suecas en las playas españolas cambiaron mucho más que cualquier libro, ¿no? Bueno, tanto en plan cómico, pero que es así. Y es verdad, esta es una España que va hacia adelante, que cree que en algunos aspectos puede vender este modelo de desarrollo que ha funcionado en su país, ¿no? Venderlo, colocarlo en otros países, en América Latina, y esto yo creo que es un elemento que motivó mucho a una parte de la clase política del franquismo de aquellos años para trabajar con el Chile de Allende. Y para cerrar un punto, porque tú decías que esto hay un gran interés en los movimientos o en el mundo universitario, sí. También hay protestas universitarias en los 60 en España, como está ocurriendo en Estados Unidos, en Francia, claro, y en otros lugares. Claro, es que tenemos que pensar que el 68 fue una protesta global. Tenemos 68 en Francia. Tenemos 68 aquí en Chile, yo creo. También. Tuvimos 67 en Bueno, Chile. 67, pero la toma de la Católica. En esta idea, sí. ¿no? Tenemos México,
Claro. Tenochtitlán, 68. que el 68, octubre del 68, tenemos 68 en Japón, hay 68 en Checoslovaquia, la primavera de Praga. Claro, bueno, está efectivamente toda esta movilización en los Estados Unidos, en los campos universitarios, en torno al rechazo a la guerra de Vietnam. O sea que hay una protesta global en torno a esta fecha, una protesta, Alejandro, que tiene algunas singularidades respecto a lo que han sido las protestas anteriores, porque no es una protesta de la clase trabajadora, es otro mundo. Claro, son los jóvenes. Y estos jóvenes están planteando una serie de desafíos o de reclamaciones que no tienen nada que ver, ¿no? Vamos a seguir conversando algunos de estos temas. Muy bien. A la vuelta de este alto. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos en Historia Libre y Banderas con Pedro Martínez Lillo, América Latina y Tiempo Presente, Historia y Documento, libro que editó en coautoría con Pablo Rubio Apiolaza. Me estabas terminando de contar algunos de los desafíos de los cambios de los 60, Sí. 70. Yo creo que 1968 es una fecha en la que podemos decir que el mundo se está transformando, porque no es ya el mundo de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la aparición de la juventud como un actor social que plantea nuevas reclamaciones que generan desafíos a las estructuras políticas, lo decía antes, al movimiento obrero clásico, que no está representado grosso modo en esa movilización. Yo creo que es un elemento de reflexión también importante. En España tenemos nuestro 68, que tiene que ver con la celebración de un gran macroconcierto en la Facultad de Económicas y Políticas de la Universidad Complutense. Bueno, esto se estaba recepcionando en todo el mundo, sí. Pedro, vamos al 11 de septiembre del 73. Si uno mira lo que ocurrió antes, en los meses anteriores, se hablaba en Chile de guerra civil, de golpe de Estado. Cuando le entregan el premio Nobel a Neruda, hubo un gran homenaje acá en Chile a Neruda en el Senado y en la Cámara de Diputados, y se recuerda mucho la guerra civil española. Es un punto de referencia. El 11 de septiembre se produce el golpe de Estado, cae Salvador Allende, se suicida. Sí. Yo vi en tu conferencia numerosas portadas de periódicos que tratan el tema chileno. ¿Cómo fue la recepción en España de este acontecimiento? Pues mira, la recepción en España fue de una enorme profundidad. O sea, hubo un gran impacto. El 11 de septiembre en España tiene un gran impacto. Son ríos de tinta los que se publican en periódicos, en revistas, en diarios, sobre lo que ha pasado en Chile, ¿no? Es obvio que el 11 de septiembre, Alejandro, fue un acontecimiento que impacta internacionalmente. Esto es innegable. Pero en el caso de España, yo creo que la explicación que hay a la hora, digamos, que de este impacto, de este hondo impacto, tiene que ver porque en el fondo, repito, aparte de analizar lo que supone en sí mismo el 11 de septiembre, la caída del gobierno de la Unidad Popular, etcétera, etcétera, lo que ocurre en España, y esto explicaría, repito, grosso modo, el alcance que tuvo la recepción de todo esto, tiene que ver con una lectura interna que se hace de los acontecimientos del 11 de septiembre. Es decir, que el 11 de septiembre lo que hizo, o que lo que provocó en los españoles, es ponerles delante de su propio espejo. Y ponerles delante de su propio espejo significaba traerles el recuerdo de la guerra civil, y es verdad que en muchas portadas de periódico, Alejandro, como bien dices, se hace una analogía entre el 18 de julio de 1936, que es cuando se produce el inicio de la guerra civil en España, y el 11 de septiembre de 1973, ¿no? Es cierto también que hay analogías entre la figura de Pinochet y la figura de Franco.
también esto es producto porque Pinochet es un hombre que valora mucho a Franco y digamos que también los distintos miembros de la Junta Militar tienen una referencia de Franco en este sentido. Entonces hay repito, esta cuestión de mirarse en su propio espejo a partir de los acontecimientos de Chile. Y además con otra cuestión, ¿no? Porque los acontecimientos de Chile lo que precipitan en España, Alejandro, es una profunda reflexión sobre qué va a ser de España después de Franco, ¿no? Entonces... que se aprecia a la vuelta de la esquina. Claro, porque estamos hablando de 1973, Franco va a fallecer 2 años después, él era una figura físicamente ya muy debilitada, el régimen también estaba en algún sentido influido por distintas corrientes de sectores más aperturistas o menos aperturistas, pensando en qué va a pasar después de que Franco fallezca. Y por lo tanto, el 11 de septiembre, aparte de recordarnos nuestra historia, el 11 de septiembre lo que hace es provocar un profundo debate sobre cuáles son los cauces, qué tiene que ocurrir, por dónde tenemos que ir para esta transición a la democracia que se adivinaba, ¿no? Eso fue internacional. En Italia pasó algo parecido. O sea, el comunismo italiano dijo, ojo con lo que pasó en Chile, tenemos que ver cómo lograr un compromiso con los sectores de la democracia cristiana. Enrico Berlinguer estaba en esa posición. El secretario general del Partido Comunista Español de aquellos momentos, que era Santiago Carrillo, que también es un hombre vinculado al eurocomunismo, algunas de las reflexiones que hace en torno al 11 de septiembre van en esa línea. No radicalidad, prudencia, sepamos bien qué es lo que se puede hacer. Otro personaje político importante, como es un socialista, Enrique Tierno Galván, reconocerá que el golpe de Estado provoca un miedo tremendo dentro de los socialistas españoles y que les empuja efectivamente a mantener posiciones moderadas. Y yo creo, y esta es una cuestión que sugiere Cristina Luz García, que decir, oiga, seamos realistas, mantengamos un posicionamiento moderado, yo creo que ese es uno de los orígenes de lo que va a ser el consenso en la transición. Eso se nota, pues efectivamente Santiago Carrillo opta por una fórmula comunista dentro del sistema, no solo institucional, sino que también monárquico, una cosa que podría haber sido impensable antes. Efectivamente, él tiene el gran desafío de decir cómo reconduzco el Partido Comunista, que ha sido la gran oposición al franquismo, esto hay que reconocerlo, cómo reconduzco todo este partido que ha sido la gran fuerza de oposición al franquismo, cómo lo reconduzco en este proceso de transición que se avecina. Es decir, reconocer la bandera española, por ejemplo, ¿no? Aunque pueda parecer algo anecdótico, pero bueno, él tiene una frase que yo creo que cuadra muy bien con esto, porque él vendrá a decir, miren, ustedes, aquí no se trata de monarquía o república, se trata de democracia o dictadura, ¿no? Cambia el clivaje. Claro, yo creo que esto, digamos, que retrata bastante bien, aunque sea un poco de forma resumida, esta transformación, este cambio. Ahora, perdona que aproveche tu presencia para traerte al presente. ¿Cómo ves las cosas 50 años después? Porque en Chile tú pudiste escuchar a Patricio Fernández de asesor de la Presidencia de la República para los 50 años, y hay un interés legítimo de que esto no sea una fecha en que Chile esté dividido unos contra otros, sino que podamos mirar los acontecimientos con un sentido de aprendizaje. ¿Tú lo apreciaste de la misma manera? Sí, mira, yo recuerdo una frase de uno de mis maestros cuando estudié en Francia el doctorado, que era Maurice Weiss, que me decía, toda conmemoración tiene sus riesgos, ¿no? Pero es cierto, Alejandro, que nuestra musa, que es la diosa Clío, no nos permite beber en las aguas del río Lete de la mitología griega, que es el agua del olvido, el río del olvido, ¿no? O sea que es obvio que esto hay que plantearlo y esto tiene que estar así, y nosotros como historiadores tenemos que entenderlo así.
A mí, yo sinceramente no había escuchado a Patricio Fernández antes, era la primera ocasión que tenía de conocer un poco el espíritu o la atmósfera en la que él, o la moneda, entiendo, porque sí, él ha sido la persona designada por el presidente para organizar toda esta cuestión. Yo creo que hizo algunas valoraciones interesantes cuando habla de que hay distintas memorias. En torno al 11 de septiembre hay distintas memorias, y estas distintas memorias hay que tenerlas presentes, tienen que estar aquí, y las distintas memorias también retratan distintos orígenes, distintas trayectorias. Creo que dijo también que esas distintas memorias tienen que cooperar, conversar, tiene que haber una colaboración cultural, creo que fue el término que empleó. Digamos que a mí me pareció eso sumamente interesante, partiendo de la convicción de que no puede haber una memoria oficial de todo esto. Que es clave. Esto es claro, no puede ser así, ni que va a haber una única memoria, no puede haber una memoria, ¿no? El tema es tan complejo, porque también fue compleja la guerra civil en España, entonces claro, esto no se puede resumir en un esquema que te diría yo como un único modelo, no, esto sería un error. Yo lo que interpreté, es cierto que tampoco he estado tan pendiente de esto desde España, pero yo lo que interpreté es que hay un intento, un ánimo de convergencia, hay un ánimo y un intento de conversar, de entenderse, de ver las distintas opciones, de insistir en eso, que hay distintas memorias respecto a todas esas cuestiones, y que es en torno a esto, respecto a lo que se debe reflexionar, sobre lo que se debe pensar, y ojalá vaya bien. Yo os tengo que felicitar, y permíteme, si te parece oportuno, porque el seminario que organizó la Universidad de San Sebastián, me pareció, en primer lugar, modélico en cuanto a su planteamiento, un poco la filosofía, si me quieres, o lo puedo plantear así, ¿no? Pero luego también me pareció de una altura académica enorme, porque escuchamos ponencias que realmente fueron muy interesantes, muy interesantes. Qué bueno, esa era la idea. Sí. Estamos llegando al final y te tengo que consultar, Pedro, recomendaciones de lectura para mí o para nuestros auditores. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué tienes en la cabeza? Mira, pues yo voy a hacer una referencia a lo último que he leído. Perfecto. Y que es verdad que nos saca de América Latina y de todas estas cuestiones sobre las que hemos estado hablando, pero remite a algo que está sucediendo en Europa, que es la guerra de Ucrania y su impacto internacional, ¿no? Bueno, el libro que recomiendo es un libro de un filósofo francés que se llama Edgar Morin, el título es De guerra en guerra, 1914, Ucrania. Morin es un intelectual francés, es un filósofo, es un pensador disidente, por decirlo de alguna manera, siempre ha ido un poco a contracorriente de las cosas, es un hombre que tiene 101 años, tiene todavía, digamos que una cabeza bastante lúcida, y en este libro él lo que quiere plantear es que en este clima un poco belicista que se está viviendo, ¿no?, donde parece que todo tiene que ir de momento a incrementar el armamento, los carros de combate, en fin, toda esta cuestión, un poco esta idea. Frente a esa, digamos que posición, él dice, oiga, algo así, paremos un poco, reflexionemos lo que la guerra ha supuesto en Europa, cuáles han sido las consecuencias de los enfrentamientos que en el siglo XX en Europa se han vivido, y todo esto lo hace en relación a la guerra de Ucrania. Dice cosas muy interesantes. Para él la guerra de Ucrania en realidad son 3 guerras en una. Muy buena recomendación. Sí, 3 guerras en una, porque dice, hay una primera guerra que es la que opone a los territorios secesionistas del Donbass con el gobierno de Kiev, ¿no? Entonces dice, bueno, no dice una guerra civil, pero este es un enfrentamiento interno, y esta es la primera guerra. Dice, la segunda guerra es la que opone, o la que se desencadena entre Moscú y Kiev, y que él dice que en el fondo es una guerra existencial,
porque cuando Putin invade Ucrania, él hace una afirmación que es brutal. Dice, Ucrania no existe ni como Estado legítimo ni como nación. Por lo tanto, está borrando del mapa. Aniquila. Claro, está borrando del mapa a Ucrania. Y por lo tanto, estamos ante una guerra de anexión y de conquista donde Ucrania no existe. Por lo tanto, para los ucranianos, esta segunda guerra que dice Edgar Morin es una guerra existencial, de supervivir. Y luego dice, hay una tercera guerra, que es una guerra internacionalizada, que tiene que ver con el apoyo que Occidente está dando a Ucrania, las sanciones a Rusia, todo esto. Y dice, pero además otra cuestión, porque cuando Putin plantea la guerra, en febrero del año pasado, cuando se desencadena el intento de ocupación, en fin, todo esto que ha fracasado, pero bueno, cuando plantea todo esto, Putin también argumenta que la guerra es una guerra frente a un Occidente en decadencia para construir un nuevo orden mundial, con lo cual también es una guerra de valores. Perfecto. Porque está hablando de democracia que no interesa, que no queremos, otro sistema que es el nuestro, autoritario y tal. Entonces, por lo tanto, también es una guerra, pero dos modelos de mundo y de sociedad, quizá un poco como podía ser la Guerra Fría, ¿no? Lo dejo registrado, no conocía el libro y te agradezco la recomendación. Sí. Para mí, para los auditores sí. de Historia Libre. Y Pedro, nos sabe la alegría de haberte tenido en Chile y en nuestro programa esta semana. Muchas gracias, Alejandro, por haberme invitado a tu programa. Te reitero otra vez el agradecimiento por haber permitido que viniera aquí a Santiago a participar en el seminario, y me tienes a mi disposición. Yo no tengo un programa de radio en España. pero me atienden muy bien cada vez que voy. Pero estás invitado a todas las otras actividades que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, ya viene mi propia recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar una novela de Álvaro Briones y Claudio Martínez, El mural en el fin del mundo. Esta es una obra recién aparecida, publicada por el Fondo de Cultura Económica, y realmente es muy interesante y muy atractiva, con misterio, con drama, con cambios y giros valiosos. Está ambientado en 1940, pero también en el siglo XXI, y muestra el mural pintado por David Alfaro Siqueiros en Chillán, en un Chillán post-terremoto de 1939, y con todo lo alambicado que fue su salida de México en medio de la revolución, en el proceso de asesinato de Trotsky, con el Partido Comunista Chileno y también bolchevique interviniendo para que Siqueiros fuera rescatado y terminara literalmente en este fin del mundo que es Chile. Es una novela que se lee con mucho interés, que tiene gran incorporación de elementos históricos, arquitectónicos, pero es sobre todo una obra literaria. Yo creo que una muy buena lectura de Álvaro Briones y Claudio Martínez, El mural en el fin del mundo. Que estés bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.